Pasaste años en la escuela aprendiendo historia, ciencia y geografía. Pero, ¿sabías que hay cosas tan sorprendentes, tan extrañas, que jamás aparecieron en los libros de texto? La verdad es que el mundo está lleno de hechos que los profesores nunca mencionaron: batallas absurdas, inventos imposibles para su época, experimentos que cambiaron el rumbo de la humanidad, y descubrimientos tan increíbles que fueron borrados o simplemente olvidados. Hoy te llevaré a descubrir esos secretos, los hechos más sorprendentes que no te enseñaron en la escuela. Prepárate, porque después de este video ya no verás la historia igual. 1. La Guerra del Emú de 1932 es uno de los episodios más insólitos de la historia militar australiana. Fue una operación de control de fauna llevada a cabo por el ejército en Australia Occidental que terminó en una derrota humillante para las fuerzas humanas. Origen del conflicto. El problema surgió en el contexto de la Gran Depresión. El gobierno australiano había otorgado tierras en la región de Campeón a veteranos de la Primera Guerra Mundial para que cultivaran trigo. Sin embargo, la caída de los precios y la sequía en el interior provocaron que unos 20.000 emúes, grandes aves no voladoras, migraran masivamente a las zonas de cultivo. Los emúes no solo devoraban el trigo, sino que también destruían las cercas, permitiendo el paso de otras plagas. Desesperados, los granjeros, muchos de ellos exsoldados, solicitaron al gobierno el uso de ametralladoras y personal militar para erradicar a las aves. La batalla perdida. El ministro de Defensa Sir George Pearce autorizó la operación. La fuerza de ataque consistió en solo 3 hombres, liderados por el mayor GPW Aubrey Meredith, armados con 2 ametralladoras Lewis y 10.000 cartuchos. La ofensiva se lanzó en noviembre de 1932 y se caracterizó por un fracaso rotundo. 2. La plaga del baile de 1518 fue un evento histórico aterrador que ocurrió en Estrasburgo Sacro, Imperio Romano Germánico. Consistió en una epidemia de coreomanía, baile compulsivo que provocó la muerte de decenas de personas. El desarrollo del fenómeno. El incidente comenzó en julio de 1518, cuando una mujer, conocida como Frau Trofea, empezó a bailar sin descanso en la calle. En cuestión de semanas, más de 400 personas se unieron a este frenesí. Las víctimas bailaban sin control, en un aparente estado de trance y agonía. Sorprendentemente, los médicos de la época diagnosticaron la causa como un aumento de temperatura en la sangre, y en un intento fallido de cura, las autoridades animaron a los afectados a seguir bailando. Muerte por agotamiento. La medida fue catastrófica. La danza incesante que duró semanas llevó a la muerte a decenas de personas por agotamiento, infartos y derrames cerebrales. La epidemia cesó de forma tan abrupta como comenzó, a principios de septiembre. 3. El bloop, el sonido más misterioso del océano. El bloop es el nombre dado a un sonido submarino de ultra baja frecuencia y extremadamente potente, detectado en el Pacífico Sur en 1997 por hidrófonos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE. El misterio de un ruido gigantesco. Potencia inaudita. El bloop fue la principal fuente de fascinación y misterio debido a su enorme amplitud. Fue lo suficientemente fuerte como para ser captado por sensores submarinos separados por más de 5.000 kilómetros de distancia, superando el volumen de cualquier animal marino conocido, incluida la ballena azul. Características acústicas. El sonido era de baja frecuencia, cercana a los 20 Hz, y tenía un patrón que ascendía y descendía lentamente durante aproximadamente 7 minutos, lo que inicialmente se parecía más al perfil acústico de un animal vivo que a un fenómeno geológico. Especulaciones. La explicación científica. El misterio del bloop se resolvió años después. En 2012, científicos de la NOAA concluyeron que el sonido era de origen criogénico relacionado con el hielo. La explicación más probable es que el bloop fue el sonido de grandes bloques de hielo o icebergs gigantes, fracturándose y rompiéndose en la Antártida. 4. La piedra solar vikinga. El secreto de su navegación. Los vikingos se destacaron como exploradores, dominando las frías y brumosas aguas del Atlántico Norte mucho antes de la invención de la brújula magnética.
Su habilidad para navegar en mar abierto, incluso bajo cielos cubiertos o al atardecer, se atribuye al uso de un misterioso instrumento mencionado en las sagas nórdicas, la piedra solar, Sunstone. ¿Qué era la piedra solar? Propiedad clave. La magia de este mineral reside en la birrefringencia o doble refracción y la capacidad de detectar la luz polarizada. La luz solar que atraviesa la atmósfera se vibra en un plano específico, incluso cuando el sol está oculto por las nubes, la niebla o ya ha descendido bajo el horizonte. Al rotar la piedra hasta que las dos imágenes del punto se alineaban o tenían la misma intensidad dividido por brillo, el eje del cristal apuntaba directamente a la posición real del sol en el cielo. Aunque la existencia de esta herramienta se basó durante mucho tiempo solo en las leyendas, el hallazgo de un cristal de calcita de las características adecuadas en un naufragio del siglo XVI, junto a otros instrumentos de navegación, ha reforzado la teoría de que esta brújula de cristal era fundamental para el éxito marítimo de los vikingos. 5. Las momias de Chinchorro, encontradas en el norte de Chile, son reconocidas como las más antiguas del mundo, datando de hace más de 7000 años, alrededor del 5050 a.C., superando a las egipcias. La cultura Chinchorro, un pueblo de pescadores y cazadores-recolectores que habitó la costa del desierto de Atacama, desarrolló complejos ritos de momificación artificial. Este proceso evolucionó a lo largo de miles de años, comenzando con las momias negras, cuerpos reconstruidos con palos y arcilla, pintados de negro con manganeso, y luego las momias rojas cubiertas con una pasta de color rojizo. 6. El manuscrito de Voynich es uno de los libros más misteriosos del mundo. Se trata de un código ilustrado que, según la datación por carbono 14, fue creado a principios del siglo XV. Su autor es anónimo, y está escrito en un idioma y un alfabeto completamente desconocidos que hasta la fecha nadie ha podido descifrar. El libro, de unas 240 páginas, está repleto de ilustraciones enigmáticas que se dividen en varias secciones. Estos incluyen dibujos de plantas que no corresponden a ninguna especie conocida, diagramas astrológicos y cosmológicos, y extrañas escenas con figuras humanas, mayormente mujeres desnudas, bañándose en una serie de piscinas y tubos interconectados. Adquirido en 1912 por el comerciante de libros antiguos Wilfrid M. Voynich, de quien tomó su nombre, el manuscrito ha desafiado a criptógrafos, lingüistas e historiadores durante más de un siglo. A pesar de los innumerables intentos de decodificación, su contenido, propósito y origen siguen siendo un enigma. 7. El experimento de Cavendish, realizado por el científico británico Henry Cavendish en 1798, fue un hito fundamental en la historia de la física. Su objetivo principal era determinar la densidad media de la Tierra. Para lograrlo, utilizó un instrumento extremadamente sensible conocido como balanza de torsión. Este aparato consistía en una barra ligera suspendida de un hilo, con dos esferas pequeñas en sus extremos. Al acercar dos esferas de plomo mucho más grandes a las pequeñas, Cavendish midió la diminuta fuerza de atracción gravitatoria entre ellas. Al medir con precisión el ángulo de torsión del hilo causado por esta minúscula atracción, Cavendish fue capaz de aplicar la ley de gravitación universal de Newton. A partir de esa medición, logró calcular la densidad de la Tierra con una exactitud asombrosa para su época, demostrando experimentalmente la atracción gravitacional entre masas. Aunque su objetivo era la densidad terrestre, de forma indirecta y posterior, su trabajo permitió el primer cálculo fiable de la constante de gravitación universal, G, una de las constantes fundamentales del universo. 8. Tsutomu Yamaguchi fue un ingeniero naval japonés protagonista de una de las historias de supervivencia más extraordinarias de la historia. En agosto de 1945, se encontraba en un viaje de negocios en Hiroshima cuando, el día 6, la primera bomba atómica fue detonada sobre la ciudad. A pesar de encontrarse a solo 3 kilómetros del epicentro, sobrevivió a la explosión, aunque sufrió graves quemaduras y la perforación de sus tímpanos. Tras pasar la noche en un refugio, emprendió el viaje de regreso a su hogar, sin saber que el destino le deparaba un segundo encuentro con el terror nuclear. Apenas 2 días después de llegar a su ciudad natal, Nagasaki, el 9 de agosto, mientras relataba a su supervisor el increíble suceso de Hiroshima, un segundo destello iluminó el cielo. Era la segunda bomba atómica. De manera casi milagrosa, Yamaguchi y su familia también sobrevivieron a esta segunda detonación. 9. La erupción del monte Tambora, ubicado en la isla de Sumbawa, Indonesia, en abril de 1815,
Se considera la explosión volcánica más grande de la historia registrada con un índice de explosividad volcánica, IEV, de 7. La erupción culminó después de varios días de actividad sísmica y expulsó un volumen de material volcánico estimado en 160 cúbico kilómetro, lanzando una columna eruptiva que alcanzó hasta 43 kilómetros de altura. La fuerza de la explosión se escuchó a más de 2000 kilómetros de distancia, y las consecuencias inmediatas fueron catastróficas. La caída de ceniza y los flujos piroclásticos destruyeron por completo las poblaciones cercanas como Tambora y Sangar, cobrando la vida de decenas de miles de personas. Los efectos de la erupción no se limitaron al sudeste asiático. La inyección masiva de ceniza y dióxido de azufre en la estratosfera provocó una anomalía climática global. Esta nube de aerosoles redujo la cantidad de luz solar que llegaba a la superficie terrestre, causando un enfriamiento generalizado del planeta. En 1816, el hemisferio norte experimentó el famoso año sin verano, con nevadas y heladas en pleno julio en regiones de Europa y Norteamérica. 10. El mensaje de Arecibo fue una señal de radio enviada al espacio el 16 de noviembre de 1974 desde el radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico. Diseñado por un equipo de científicos liderado por Frank Drake y Carl Sagan, este mensaje, codificado en 1679 bits, tenía como objetivo conmemorar la renovación del telescopio y demostrar los logros tecnológicos de la humanidad, más que esperar una respuesta inmediata. El mensaje se dirigió hacia el cúmulo globular de estrellas M13, en la constelación de Hércules, que se encuentra a unos 25.000 años luz de distancia, lo que significa que la señal tardará aproximadamente 25 milenios en llegar a su destino. El contenido del mensaje fue cuidadosamente estructurado en un formato binario que, si se organiza en una cuadrícula de 73 filas por 23 columnas, revela una serie de pictogramas informativos. Estos gráficos incluyen los números del 1 al 10, los números atómicos de los elementos fundamentales para la vida: hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno y fósforo, las fórmulas de los nucleótidos del ADN, la forma de la doble hélice, una representación del ser humano y la población de 1974, la posición de la Tierra en el sistema solar y una imagen del propio radiotelescopio de Arecibo. Después de conocer todos estos hechos, queda claro que el mundo es mucho más extraño, misterioso y fascinante de lo que nos enseñaron en clase. La historia oficial solo muestra una parte, pero hay miles de eventos, descubrimientos y personajes que quedaron escondidos entre las páginas del tiempo. Y es ahí, en lo que nadie cuenta, donde se encuentran las historias más increíbles. Así que la próxima vez que alguien diga que ya lo sabe todo, recuerda, la verdad más sorprendente puede estar justo en lo que nunca nos enseñaron. Gracias por llegar hasta el final. Si te encantan los misterios, los hechos olvidados y las curiosidades que desafían la lógica, suscríbete y activa la campanita, porque lo que viene te va a dejar con la boca abierta.